prácticamente crece el 100%. Bueno, ¿sí? gracias, doctor. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Vamos al living? Dale. Bueno, vamos a invitar al doctor Diego Vega Layún. ¿Cómo estás, doc? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Neurofisiólogo. Hola. Vamos a hablar sobre la afasia. ¿Qué es la afasia? Bueno, la afasia salió a la luz casualmente recientemente por Bruce Willis, ¿no? Que es una afectación de aquellas personas que en ausencia de problemas de los órganos de la fonación o del oído son incapaces de hablar o de entender lo que se les dice. Es conocido hace poco, digamos, por la mayor parte de la gente. Sin embargo, este diagnóstico es más antiguo que la escarapela. Y cuando digo que es más antiguo que la escarapela, estoy siendo literal. Estamos hablando más o menos de 1810. El doctor Trousseau la describió por primera vez. Pacientes que sin ningún tipo de explicación, digamos, otorrinolaringológica, eran incapaces de hablar o de comprender lo que se les decía. Unos añitos después, el doctor Paul Broca hizo una autopsia de un paciente que no podía hablar y descubrió una parte del cerebro que estaba dañada y fue un hito total en la medicina. Fue la primera vez que se descubrió una parte del cerebro que tenía una función cognitiva superior. A esa zona del cerebro se la denomina área de Broca y es lo que afecta principalmente al lenguaje. ¿Y eso es progresivo? ¿Aparece por un trauma? ¿Aparece de golpe? ¿Se golpeó? ¿Algo que comió? Es multicausal. O sea, cualquier afectación que nos detecte, digamos, que nos lesione el cerebro en ese área específica puede producir estos problemas del habla. Por ejemplo, patología oncológica. Un tumor que está localizado cerca del área de Broca puede debutar con este tipo de problemas. Patologías cardiovasculares. Cuando hay un ictus, una ACV, para que lo entienda la gente, uno de los primeros problemas que tiene la persona que padece una ACV es que empieza a hablar raro. ¿Viste? Te dice, está hablando raro, andate al médico, esto no me gusta. Bueno, está debutando con una afasia porque se tapa la arteria cerebral media. ¿Y tampoco, cognitivamente tampoco entiende lo que se le dice o no lo puede, no sé? No lo comprende. Sí, o tratar de comunicar. Excelentísima pregunta. Yo me hacía la misma pregunta en la Facultad de Medicina. Cuando me decían que un paciente era capaz de entender lo que se le dice, pero no era capaz de hablar, yo no entendía cuando estudiaba medicina cómo lo podía yo interiorizar. Hay dos tipos de afasia para que te des una idea. La afasia de Broca es aquellos pacientes que pueden entender todo lo que se les dice, pero no lo pueden hablar, expresar. Podrían escribirlo para contestar, digamos, porque estarían entendiendo. Ahí hay un tipo mixto, digamos. Pueden entender, pero no se pueden expresar ni de la manera verbal, tal vez escribiendo un poquito mejor, pero tiene afectada toda la forma de exteriorizar el lenguaje, para que te des una idea. Después hay otra afasia que se llama de Wernicke, que es todo lo contrario. Pacientes que no entienden nada de lo que se les dice, pero pueden repetir frases. Y te pongo el siguiente ejemplo, que es así como lo descubrí yo. Cuando me fui a Rusia a hacer investigación, yo podía repetir perfectamente lo que decían en ruso, pero no entendía lo que estaba diciendo. Eso es lo que siente un paciente con afasia de Wernicke. Un paciente con afasia de Broca, ¿qué es lo que siente cuando escuchás una canción de los Beatles o escuchás inglés? Entendés perfectamente lo que te dicen, pero vos a la hora de verbalizar, y mucho menos cantar o armar sintaxis, sos incapaz de hacerlo. Así siente un paciente con afasia de Broca. ¿Y cómo investigándolo, cómo te das cuenta? Si, por ejemplo, yo le pregunto, ¿vos entendés la canción? La persona ni siquiera esto me puede hacer porque no lo puede elaborar. Bueno, clínicamente tenés herramientas para hacerlo, ¿no? Y también tenés herramientas de continuarte comunicando cuando esa parte del cerebro está dañada. Un paciente está contando del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 4. Ese es un paciente que está presentando una afasia de Broca. ¿Y qué número dice acá? Y el 14. Pero contame. Entonces no puede contar, por ejemplo, ¿entendés? O de repente no puede decir que eso es un caballo, que eso es una llave, pero se dice que es para abrir una puerta. Es una afasia de Broca. Él sabe, tenés herramientas, digamos, para saber que el tipo lo está entendiendo. Ese tipo mímica podría expresarlo. Vos le pones una cerradura y le pones la llave y el tipo abre la... ¿Pero de qué es? No te lo puede nombrar. O sea, hay varios test, digamos, para saber si el problema es que no lo entiende o que no lo puede verbalizar. ¿Tiene cura? De acuerdo a la causa, puede tener cura. Otro gran problema también la afectación con drogas, la cocaína. Estamos cansados de ver gente famosa que empieza con problemas del habla, están padeciendo la afasia, porque una de las primeras cosas que arruina o que estropea, digamos, las zonas cognitivas superiores, entre ellas la zona del habla, es la droga. Entonces, si vos dejás la droga y esos pacientes se empiezan a recuperar esa función y pueden volver a hablar. Pero hay otras patologías, por ejemplo, si es un ictus, una isquemia cerebral,
Si se revascularizó la zona a tiempo y no se murió el cerebro, tiene cura y se puede curar. Pero si esa zona se murió, ya el cerebro tiene que ir a buscar otros circuitos u otras zonas para que suplante, digamos, esa zona muerta. Y una persona que sufrió un traumatismo y tiene afasia, ¿puede recuperarla después? ¿Es paulatino o la recupera de golpe? Bueno, si un traumatismo no produjo una lesión, una necrosis del cerebro, la va a recuperar al poco tiempo. O sea, si ese traumatismo fue lo suficientemente importante como para matar esa zona del cerebro, no lo usa. ¿Y en qué zona del cerebro está esa parte que vos Bueno, decís? te lo digo en nosotros. Bueno, la zona de Broca está más o menos a la altura de la sien. Vos te tocás la sien izquierda, los que somos diestros, ojo, los que escriben con la zurda están del otro lado. Y la zona de Wernicke, que es la que nos hace entender, un poquito más arriba de la oreja. Déjame ver si lo puedo ejemplificar, que para eso traje esta cabeza amigo, que la para los alumnos de la facultad, espero que no se desarme. Espero que no se desarme. Bueno, más o menos cuando vos, en aquellos pacientes que inclusive los podés operar, que tienen una patología oncológica, tenés que ir a buscar en la zona de Broca. Esto se hace estimulando distintas zonas del cerebro, mapeando el cerebro, que es muy interesante mapear el cerebro en cirugía, y tenés que buscar más o menos por esta zona que está acá. El lóbulo frontal en el giro inferior. Esta es la zona de Broca. Y la zona de Wernicke la tenés que ir a buscar en la parte superior del lóbulo temporal. Voy a sacarlo, esto no lo hacemos en cirugía obviamente, pero si esto fuera una cirugía haríamos lo que sería la craniectomía, o sea, hacemos así, se sigue, digamos, buscando por esta zona, no se desarmó, crucemos los dedos. Bueno, por esta zona, no sé si se ve en la cámara, por esta zona está la zona de Broca y un poquito más atrás está la zona de Wernicke. Entonces vos tenés que ir, y no en todos los cerebros es igual, ojo, porque en algunos cerebros está un poquito más adelante, en otras tenemos una zona de Wernicke mucho más grande, en otra más chiquitita. Entonces, la idea es que en aquellos pacientes que tienen una patología, una masa que le está comprimiendo, una zona isquémica, tenés que ir dentro de la cirugía mapeando el cerebro con las distintas funciones que tiene el cerebro. Es muy, pero muy interesante eso, de estudiar el cerebro, y eso permite a muchas personas, cuando es este tipo de patología, volver a recuperar la capacidad de hablar y de entender. ¿Sucede generalmente en gente adulta, en niños? ¿Cómo es? ¿De nacimiento puede tener Bueno, otra afasia? excelente pregunta, porque hay chicos de 6 años que tienen el síndrome de Landau-Kleffner que tienen afasia, entonces no es una cuestión relacionada solamente con la edad. Hay chiquitos que tienen una epilepsia localizada en esta región, en donde los chiquitos adquieren una capacidad de hablar y con el paso de los años empieza a involucionar esa capacidad de hablar y de entender. Entonces, fíjate, estamos hablando de chiquitos de 6 años. En el caso del actor, famoso, estamos hablando de una afasia de tipo cognitivo, que si bien no tengo el clinical report, entiendo yo que estamos hablando de una cuestión degenerativa. Que afecta a varias partes del cerebro y entre ellas la zona también del habla. Y el riesgo de padecer afasia también aumenta con los años. Entonces, toquemos madera, esperemos que todos nosotros empecemos a tener ese tipo de problemas el día de mañana. Por lo tanto, es una afectación mucho más frecuente de lo que se piensa. Y los tratamientos incluyen también una readecuación, una reeducación del habla y demás, una vez que suponiendo pasa que el es la proceso, patología isquémica, oncológica, sí, que fuiste a tratar de salvar la mayor cantidad de y se recuperó y se revascularizó. Una vez que se revascularizó, siempre tiene, digamos, fisioterapia del habla. Claro. Pero aquellos pacientes, inclusive, que también se necrosó la zona, tenemos en el cerebro muchas vías alternativas para que ese paciente se siga comunicando. El cerebro es muy plástico y te da muchas herramientas. Y en la medicina tenemos muchas muletas, digamos, para que el cerebro se quedó sin una pierna, para que por lo menos pueda, con esas muletas que le vamos dando a la medicina, poder recuperar esa función, que nunca llega a ser normal, pero el paciente puede seguir caminando, en el caso de que falte una pierna, o seguir hablando en el caso de que se lesione esa zona. Perfecto, bueno, gracias. Muchas gracias. Qué interesante, Bueno, vamos. sí, bueno, vamos. No hay nada más